Cerca del 70% de la superficie terrestre está cubierta de agua, pero solo el 3% es agua dulce. Su escasez afecta casi a la mitad de la población mundial. Las causas: contaminación, agricultura intensiva y sequías. La escasez se agrava cuando el recurso no se reparte equitativamente. ¿Cómo se enfrenta un país a la falta de agua? ¿Y qué soluciones encuentran los ciudadanos? Esta es una de las regiones de Chile más afectadas por la falta de agua y la desigualdad en su reparto. Aquí el recurso imprescindible para la vida se encuentra en manos privadas y desvinculado de la tierra en virtud del Código de Aguas de 1981. Quien tiene tierras no posee necesariamente las aguas que discurren por ellas. En la provincia de Petorca, la mayoría de los habitantes reciben agua llevada por camiones. Acá en el territorio donde estamos acá, en la provincia de Petorca, es considerada hace mucho tiempo el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua, a propósito del conflicto que tenemos con el agronegocio. Acá en nuestro territorio, el 90% de toda la superficie cultivada son paltos, un frutal de origen tropical, que en régimen de riego demanda enormes cantidades de agua, y el agua que hoy día consumen los paltos es el agua que hoy día les falta particularmente a las comunidades pobres, al pueblo sencillo de nuestro territorio. Y a pesar de las circunstancias ecológicas, ecosistémicas que hay en el territorio, se sigue plantando paltos, se sigue destruyendo flora y fauna nativa de los cerros, porque además en el país no existen instrumentos de ordenamiento territorial asociados a las capacidades de uso agrícola de los suelos. Entonces, finalmente, los proyectos agrícolas, por ejemplo, en todo el país, no solamente en la provincia de Petorca, no tienen que pasar por estudios de impacto ambiental. Simple y llanamente se compran cerros, se destruye toda la flora y la fauna nativa y se colocan paltos, porque es un negocio que es altamente rentable, particularmente para sus tenedores, pero a costa del sacrificio de las comunidades que quedan privadas de agua. Este es el lecho del río La Ligua. Se secó por completo en marzo de 2019. René Vergara nos muestra fotos tomadas 6 meses antes. Hasta septiembre del año pasado, aquí había agua, corría agua por unos brotes, unas vertientes que aparecían un poco más arriba. Y desde septiembre del 2018 a marzo del 2019, marzo-abril, no quedó nada de agua. Y esto básicamente porque hace unos 8 o 10 años atrás comenzaron a poner grandes plantaciones de palto en estos cerros, Cerro Pulmahue, y desde ahí empezaron a sacar las aguas de las napas subterráneas, y obviamente que bajando las napas subterráneas, el agua superficial va decayendo. Mientras no haya napas subterráneas que estén completamente llenas, no va a haber agua superficial, y eso es lo que se perdió. La actual sequía, la peor en 60 años, agrava el problema. Las plantaciones de paltos consumen mucha más agua de la que se recupera con la lluvia. Así, unos frutos tropicales destinados a la exportación reciben aquí más agua que una familia. Para los pequeños ganaderos y agricultores como Carlos Godoy, el problema es existencial. Todo el ecosistema ha perdido su equilibrio. Estos cauces para nosotros eran ideales. Aquí había muchos apicultores en esta zona, en esta caja del río. Había gente de aquí de Placilla, de Valle Hermoso, yo soy de la Quebrada del Pobre, entonces todos funcionábamos bien, hasta que el río se secó. Estas son piedras de río, entonces ya tienen lama, y debajo de la lama hay huevitos de rana. Entonces eso quiere decir que la vía todavía está esperando, la vía natural. Esto hace poco, meses nomás que se secó. Entonces es fácil que se pueda recuperar, todavía estamos a tiempo. Sin ninguna duda, el conflicto socioambiental más importante que enfrenta el país tiene que ver con el acceso al agua dulce de la población, que hoy día se encuentra completamente comprometido a propósito del modelo de despojo que existe con el agua y cómo el agua hoy día se encuentra fundamentalmente capturada por la mega minería química a cielo abierto, por el agronegocio, por la hidroeléctrica y las forestales. Queremos saber a qué se debe la indefensión de los pequeños agricultores.
como los sectores campesinos, sectores indígenas, sectores de subsistencia, no inscribieron esas aguas o no solicitaron oficialmente o tenían títulos antiguos no modernizados por el Código de Agua, lo que ocurrió es que se produjo un proceso absoluto de usurpación de agua que tradicionalmente fue usada en los territorios. Hay un proceso entre el 78 y el 82 en dictadura que se hacen muchas reformas muy grandes, entre ellas la Constitución. Hay 7 modernizaciones clave. Está pensiones, salud, educación, en fin. Y dentro de esas está el surgimiento del Código de Aguas. Estas aguas se entregan, se solicitan, por quienes están informados de que esto funciona así, y se entregan. Y bueno, después de que se entregan, no hay registro nacional. No es que yo puedo ir a un registro nacional y pedir a quién pertenece el agua de tal río o de tal cuenca. No hay registro nacional. Eso se inscribe en una notaría, en cual la que esté cerca o no esté cerca, nadie sabe. Tendrás que ir notaría por notaría en Chile a saber de quién es el agua. Esto es formidable porque no hay manera de seguir el rastro. Solo sabemos que no es tuya, básicamente. Cuando llega una sequía y deja de llover, es como que se viene a la superficie toda la problemática estructural con respecto a la desigual repartición de agua en el país. Estamos hablando de una repartición de derechos que se hizo hace casi 40 años y ha cambiado todo. Ha cambiado la economía, ha cambiado las condiciones climáticas, han cambiado las necesidades, ha cambiado la población del país. Entonces es absolutamente obsoleto haber tomado una decisión en el 81 y mantenerse firme con eso el 2019. ¿Cuáles son las propuestas del gobierno y del sector privado para afrontar la crisis del agua? Nuestros intentos de obtener declaraciones de los ministerios de Medio Ambiente y Obras Públicas fueron infructuosos. También nos interesamos por iniciativas privadas. Una de ellas es Reguemos Chile y su proyecto Carretera Hídrica, cuyo objetivo es trasvasar agua desde el sur hacia el norte, aprovechando los caudales invernales. Su director ejecutivo asegura que esta infraestructura puede atender no solamente la demanda de la agricultura, sino también el consumo de la población. Nosotros hicimos un estudio hidrológico y ¿cuál fue la novedad de ese estudio hidrológico? Que incorporamos las proyecciones de cambio climático. O sea, nosotros dijimos, de aquí a 15 o 20 años más, incorporemos estas reducciones de precipitación en el sur y veamos si todavía es factible mover los caudales que nosotros pretendemos. Para tener una idea, nosotros queremos mover no más del 5, máximo un 7% de los caudales invernales. O sea, un 93% de los caudales que están en invierno, que los agricultores no ocupan, porque no riegan en el sur, van a seguir estando disponibles en esas cuencas. Lo que pasa es que los volúmenes de agua que se transan o que se mueven para agricultura, al ser tan grandes, nosotros podemos perfectamente abastecer a pueblos o ciudades chicas porque los volúmenes de agua necesarias para abastecer a esos pueblos, los que hoy día tienen problemas de abastecimiento, son pequeños. Entonces el proyecto sí considera abastecerlos durante su trazado. Ahora, para tener una idea, con el 10% del agua que este proyecto mueve, que es destinado principalmente a la agricultura, actividad productiva, solamente con el 10% podríamos abastecer a toda la región entre la octava y metropolitana, regiones o pueblos o ciudades que hoy día tienen problemas de abastecimiento. Es la zona donde están las grandes ciudades, donde está prácticamente el 70% de la población y donde está toda la producción agrícola del país. Estamos súper tarde. Ahora, todavía se puede actuar, pero hay demasiados intereses de aquellos que tienen la concentración de este derecho bajo su propiedad. Se necesitó una revolución para poder imaginar un código de aguas diferente y justo por la importancia que tiene el código de aguas para la economía y el, desarrollo, digamos, del país. Las masivas movilizaciones de octubre de 2019 pusieron de manifiesto la desigualdad que también se refleja en el acceso al agua. El país inicia un proceso constituyente que exigirá una revisión del Código de Aguas.
Mientras el país debate sobre su futuro, los problemas presentes requieren soluciones inmediatas. ¿Hasta cuándo será factible cultivar paltos tropicales en Petorca? También aquí es posible encontrar proyectos sostenibles. Visitamos la granja familiar de Iván Aguilera. Con su sistema de cultivo y riego, él logra reducir en un 80% el consumo de agua de sus paltos. Acá tenemos un sistema de lombricultura, que se trata de entregarle materia orgánica al suelo y fertilizar nuestros campos, de una materia amigable con el medio ambiente y poder aprovechar todos los desechos orgánicos que se producen en la casa y además hacer un fertilizante para nuestros árboles. Al tener más materia orgánica en la tierra, esto hace que retenga más humedad y así el árbol va utilizando el agua a medida que va ocupando el agua, la reserva que tiene. No se evapora rápidamente, así que es como tener un reservorio de agua, por eso al tener con 40 litros diariamente se puede mantener un árbol de pajo con este sistema. Grandes extensiones de palto que ocupan 200 litros diarios por cada árbol. Acá solamente se ocupan 40 litros de agua por cada árbol. Esta granja solo necesita el 10% del agua que requiere la agricultura intensiva. Tenemos porotos, tenemos habas y tenemos papas. Se aplica el agua justa así para que el agua no sea excesiva y sea justa el agua que el agua necesita para llegar al ahorro de agua. Encima la propulsión de las bombas para que llegue el agua a estos campos es a través de energía fotovoltaica, que hace también un ahorro de alta energía y no estamos contaminando el medio ambiente con combustibles fósiles, sino que se hace una energía limpia. Pongamos, en este caso se puede llegar a ahorrar hasta un 80, un 90% de agua que se aplica el agua justa, no se aplica en exceso. El aprovechamiento eficiente del agua es clave para la subsistencia de las comunidades. Ante la gravedad de la sequía, el gobierno respalda el tratamiento de aguas. Más al norte de Petorca, en la región de Coquimbo, una zona habituada a la escasez hídrica, el Estado se asoció con la Fundación Chile. En 2017, esta fundación eligió a Cerrillos de Tamaya para un proyecto de reciclaje que cambió la vida del pueblo. A Dios gracias nos ha ido muy bien, hemos mejorado el rendimiento del campo en su superficie, porque es importante destacar que antes de que nosotros tuviéramos este proyecto, el agua no nos alcanzaba para regar este campo. Plantábamos solo una parte. Hoy día tenemos toda la superficie plantada y no, a pesar de que hay una sequía gravísima en el sector, nosotros no nos vemos afectados por esa circunstancia. Desde Cerrillos de Tamaya, situado 4 kilómetros más arriba, se conducen hacia 2 estanques las aguas grises vertidas por lavabos, bañeras y lavadoras. Aquí se filtra el agua apartando el lodo y se purifica. Luego se declora y al final queda en el estado natural que tenía al principio de la cadena. Una vez aquí, aunque el agua no es potable, sí es apta para el riego y para otros usos. Desde aquí, un motor eleva el agua hasta los aspersores que riegan 5,5 hectáreas de cultivo de alfalfa. Estos campos también atraen ahora numerosas aves e insectos y además alimentan las aguas de las napas subterráneas. Cerrillos de Tamaya es el único pueblo de la zona en donde el ganado no muere de hambre ni de sed. Para mí ha sido muy beneficiario porque he podido alimentar mi ganado para producir, sacar un buen queso, para alimentar a mi familia y educarla. Iniciativas como esta podrían beneficiar al ganado de todo el norte. Y me ha cambiado la vida en el sentido de que gracias a que yo hago este trabajo tengo más plata, como quien dice, ¿me entiendes? Y si esto se replicara en todo el país, en el fondo, sería pero algo espectacular porque mucha gente más podría acceder a este tipo de forraje que en este momento está muy escaso, no hay. El trabajo con las comunidades es la clave de Un Alto en el Desierto, una fundación que combina el cuidado del agua con la educación ambiental. Entre sus proyectos están estos atrapanieblas, a unos 60 kilómetros de Ovalle. Estas mallas captan el agua contenida en la niebla que sube desde el mar.
El territorio chileno permitiría su instalación también en muchos otros lugares del país. Requieren de algunas condiciones, de estar cercano al mar, de estar en lugares sobre los 600 metros sobre el nivel del mar, también en oasis de niebla o donde haya presencia de ella. Y bueno, el funcionamiento hace que la nube pueda pasar por esta malla, en este caso son mallas Rachel de 35% de sombra. Son nieblas que pueden ser orográficas o también advectivas, que en este caso, en este lugar preciso, 1 metro cuadrado de malla Rachel de nuestro atrapanieblas produce 6 litros de agua al año. El agua de las nubes, de la niebla, se va quedando dentro de las mallas, ella va bajando por gravedad, se forman las gotas, después de las gotas llega a una canaleta, luego de la canaleta llega al estanque y luego queda apta para el riego. El aprovechamiento de esta agua ha repercutido directamente en el ecosistema y en la comunidad. El Estado gasta mucho dinero en licitaciones o en cosas o en proyectos que hagan grandes empresas que no tienen vínculos con las comunidades y que cuestan mucho dinero. Si uno pudiera hacer una vía más corta y entregar esos recursos directamente a las comunidades, que se hiciera con mano de obra local, que todos también participaran en la construcción de su sistema para distribuir el agua, habría mucho más apropiación de esos sistemas. Todo empezó hace 15 años con la creación de la Reserva Ecológica de Cerro Grande junto a la comunidad agrícola de Peña Blanca. Una comunidad que ha revivido gracias a la actividad que proporciona la reserva. Después de 15 años creo que es notable la diferencia que hay en el lugar propio de la reserva, de las 100 hectáreas que están cercadas, con lo que está fuera de ella. O sea, a simple vista se nota la diferencia. La recuperación de la vegetación en este lugar ha sido notable en los últimos 15 años. Esta reserva ecológica es ahora una escuela al aire libre en donde más de 7.000 niños de 30 escuelas han aprendido a cosechar agua y a respetar la fauna y flora de la zona. Es muy cliché decir que los niños son el futuro. Es algo que nosotros también tratamos de decir, los niños son el presente y nosotros también somos con ellos. Entonces tratamos de no nosotros como adultos delegarnos de la responsabilidad de hacer un mejor planeta, sino que trabajar en conjunto. Y creemos que ellos y los estudiantes lo han sabido tomar muy bien y se ha sembrado la semilla. En la escuela del Guindo, en la comunidad de Ovalle, los niños hicieron suyo el mensaje de un alto en el desierto con un rap. Cuidemos a la tierra, seca ya está, hagamos algo por nuestra sociedad. Cuidemos a la tierra, seca ya está, hagamos algo por nuestra sociedad. Somos una escuela, la escuela El Guindo, siempre estudiamos y somos amigos. Somos una escuela muy particular, tenemos sello medioambiental. Áridos problemas, agua también, filtro lo tenemos, conciencia también. Aquí reciclamos con las aguas grises de los lavamanos y todos felices. Contamos con un filtro, es muy bacán. ¿Quieres conocerlo? Ven para acá. Yo te lo pido, muy decidido. Cambiamos el filtro, sí, amigos. No botes las cosas que no corresponden en los lavamanos con modos collets. De esta manera podemos cuidar nuestro filtro que es sin igual. Cuidemos a la tierra, seca ya está, hagamos algo por nuestra sociedad. Cuidemos a la tierra, seca ya está, hagamos algo por nuestra sociedad. Cuidemos a la tierra, seca ya está, y sigue el filtro es bacán. Cuidemos a la tierra, seca ya está, y sigue el filtro es bacán. Todo lo que saben los niños de primaria sobre el reciclaje de aguas lo aprenden de los alumnos mayores del Liceo Politécnico de Ovalle. Guiados por sus maestros, estos jóvenes ya se han convertido en expertos. Ellos conocen toda la parte técnica del proyecto. Mediante un sistema que va por capas de filtro con materiales filtrantes
sea el carbón activado, zeolita en algunos casos, cuarzo, grava, etc. Trata el agua gris, que viene con distintos tipos de contaminantes, coliformes fecales, carga eléctrica, turbiedad, etc. Cualquier tipo de material contaminante que pueda tener el agua. La pasa tiene un sistema de tratamiento, o sea, por capa. Una vez pasada el agua, pasa al segundo estanque que está ya sobre el nivel de la tierra, donde es distribuida hacia todos los árboles por un sistema de riego por goteo. Hemos ido tratando de hacer conciencia de esto, de saber cuánto ellos gastan realmente en el agua, cuánto se pierde. Las escuelas que están trabajando, las escuelas rurales, ellos tienen una realidad mucho más grande que nosotros en respecto a lo que es sequía. Nosotros acá no la podemos ver tanto como ellos afuera. Y ellos sí la sienten más, por eso tienen una conciencia mucho mayor del problema de la escasez de agua que hay. Salimos temprano hacia esas zonas rurales con el equipo de Un Alto en el Desierto. Nos llevan a la escuela de la Araucana en Guayillinga. Aquí, en 3 años, con ayuda de la Fundación, los alumnos han convertido un patio seco en un vergel. El próximo jueves van a venir 100 niños a verlos. ¿Ya? Van a venir varios buses. En este patio los niños aplican desde el primer paso todo lo aprendido. Reciclan el agua, fertilizan la tierra, siembran y cosechan. El agua se filtra. Y aquí pasa por un medidor y ve cuántos litros van pasando. Y ahí pasa por el filtro de carbón activado, pasa este estanque, pero se limpia, pero no es así para digerirla. Solo es limpia. Para regar. No está purificada ni nada, solo es limpia. Sí. Con esto podemos regar árboles frutales y plantas ornamentales, nada más. Aquí hay un tubo que pasa del estanque, lo abrimos y pasa por las dos partes de la manguera y va regando por acá y por allá. Y con esto nos estamos ahorrando más agua. A la semana 1.500 metros cúbicos, al mes 6.000 metros cúbicos y al año escolar 60.000 metros cúbicos. Es puro popó de lombrices. Cuando comen al tiro hacen popó o orina. A las lombrices californianas no les gusta el sol, por eso está tapado con pared y mallas. Entonces evitamos eso porque entonces ya no podrían y no se morirían. Ahora vamos a cosechar una beterraga. ¿Y qué son? ¿Quién se las van a comer? Nosotros. Matar la beterraga. Sabemos el tiro. Sácale esta cosa. Con Un Alto en el Desierto viajamos por un camino de difícil acceso hasta llegar a La Caldera, un pueblo de 50 habitantes. Esta zona de la región de Coquimbo, que hasta hace una década era semiárida, es ahora un paraje desértico. Para los niños de esta escuela rural, la lluvia es todo un acontecimiento. Detrás de nosotros está nuestro huerto escolar con todos nuestros árboles frutales. Gracias a este sistema los podemos regar y así podemos salvar todos nuestros árboles que ya se nos estaban secando. El agua de los lavamanos se filtra y cae por gravedad hasta el huerto. Un huerto en donde crecen limoneros en pleno desierto. En esta escuela rural, los niños desarrollan un vínculo personal con cada planta. Todas tienen nombre. ¿Cuál quieren ver? ¿Qué a mí me van a mostrar? Yo la puse, a ver, esas plantitas. Aquí te la puse esa. Flaquita. Sí, flaquita. Esta no floreció. Los 50 habitantes de La Caldera viven todo el año con el agua transportada en camiones. La escuela recibe 5.000 litros a la semana. Estos niños saben apreciar el valor del agua. ¿Y la dos? Esta. ¿Y la tres? No, esa grandecita. La grande. Es esto, mira. Mi mamá
La trajo de chiquitita y la plantó y le puso esto por los pájaros. Y mi mamá con agua de la manguera que nos trae el camión, la riega, trae un tarro y la empieza a regar de a poco. El agua dulce de Chile se concentra en el sur, pero desde aquí, desde el norte, la desertificación avanza inexorable. Afrontar las consecuencias del cambio climático y de la desigualdad en el acceso al agua son tareas apremiantes en Chile. La escasez en el norte muestra lo importante que es aprovechar hasta la última gota. Los niños de la caldera ya han convertido el desierto en su paraíso.